Contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, les saluda Mario Roberto Morales desde el programa Políticamente Hablando de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta mañana vamos a conversar sobre la vigencia de la agenda económica y política de la Revolución de Octubre. Una vigencia que, por supuesto, no tiene un carácter retroactivo ni mucho menos inamovible. No se trata, cuando se habla de vigencia de la agenda de la Revolución de Octubre, de decir que aquello que intentó hacer Arbenz o aquello que hizo Arévalo sigue siendo necesario repetirlo en Guatemala. La vigencia no se entiende de esa manera. La vigencia es una vigencia de orden estratégico general que por supuesto necesita acomodos y reacomodos a los tiempos que corren. De tal manera que cuando uno analiza la vigencia de un hecho histórico, aunque sea un hecho histórico truncado, como es el caso de la Revolución de Octubre, no está haciendo un ejercicio de nostalgia histórica, ni mucho menos, sino un ejercicio de análisis crítico de la situación concreta. Y eso es lo que intentaremos hacer aquí esta mañana en este programa Políticamente Hablando, que es uno de los intentos por medio de los cuales la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos intenta propagar el pensamiento crítico fuera de las aulas universitarias. Sobre la Revolución de Octubre se suelen decir muchísimas superficialidades en nuestro país, y esto se debe a que el sistema educativo no enseña la esencia de la revolución, no enseña la circunstancia histórica a la que esa revolución respondió, y por lo tanto no se entiende la Revolución de Octubre. Se suele hablar de ella con nostalgia, se suele hablar de ella con frustración y a menudo se suele conmemorar la fecha con una actitud de bolero de lo que pudo haber sido y no fue. Y no se trata de eso el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es analítico, sintético y prospectivo, de tal manera que si nosotros queremos entender por qué hubo aquí en 1944 una revolución con la agenda, que la vamos a explicar, que tuvo esa revolución, tenemos que ubicar el hecho en la historia. La modernidad era una asignatura pendiente en América Latina a principios del siglo XX. Todos los esfuerzos criollos por fundar estados, por fundar naciones modernas, liberales en su propio decir, todos los esfuerzos de los criollos, es decir, los hijos y nietos de españoles nacidos en América, por poner en práctica el liberalismo europeo en América Latina, dieron como resultado paradójico y contradictorio una serie de dictaduras militares y civiles por medio de las cuales los criollos se apoderaron de la tierra, de los recursos naturales y de la mano de obra descalificada con rostro étnico, indio, mulato, mestizo, negro, en fin.
La modernidad fracasó en América Latina después del ciclo independentista que va de 1810 a 1830 más o menos, debido a que la base económica de tenencia de la tierra sobre la cual se quiso instaurar la modernidad, es decir, el capitalismo en lo económico y la democracia representativa en lo político, esa base de la tierra, de la tenencia de la tierra, fue una base feudal, es decir, no se implementó, como se hizo en Estados Unidos, una gran base de pequeña propiedad agrícola sobre la cual instaurar una industria nacional que industrializara el producto agrícola para ser vendido primero internamente y después para ser exportado. El desarrollo capitalista rápido y efectivo se ha basado históricamente en una base de pequeña propiedad agrícola. Entonces es absolutamente absurdo intentar fundar un país moderno, es decir, capitalista en lo económico y democrático en lo político, sobre una base de tenencia de la tierra de tipo feudal, es decir, sobre la base del gran latifundio. ¿Por qué? Pues por el hecho simple de que el latifundio es una fábrica constante de campesinos sin tierra. Es decir, es una fábrica constante de pobres, sin recursos para salir de su pobreza. Y naturalmente el Estado, liberal entre comillas, pronto se torna incapaz de atender a esas pobrerías en calidad de ciudadanos. Porque el ideal liberal, el ideal moderno, el ideal capitalista, es que la democracia legisla, o sea, el sistema moderno de gobierno, legisla sobre un sujeto abstracto que se llama ciudadano o ciudadana. Y ese ciudadano es abstracto porque está desprovisto de sus características particulares, sexuales, étnicas, religiosas, etcétera, ¿no? El ciudadano es aquel individuo que se relaciona con su estado de manera crítica. Y esa criticidad la ha adquirido por medio de la educación laica, gratuita y obligatoria que el Estado le provee. Este es el ideal de la modernidad, el ideal liberal clásico, el ideal del capitalismo naciente. Pero para tener un Estado de este tipo, es decir, un Estado democrático, tiene que haber una base económica tan diversificada que esa ciudadanía esté constituida por una gran cantidad de gente con medios económicos. Pero si esa supuesta ciudadanía no es otra cosa que miles, millones de pobres, y consecuentemente pobres ignorantes, pobres que son mano de obra descalificada, pues la modernidad, señoras y señores, no se puede fundar, no puede surgir sobre una base terrateniente feudal, ¿no? Y este es el gran pecado de América Latina en general, con algunas excepciones, ¿no? Como el caso de Costa Rica, que también en los años 40, pues Figueres hace una revolución, inspirada, por cierto, en la revolución del 44 guatemalteca, en la que moderniza Costa Rica a partir de una gran base de pequeña propiedad agrícola. Entonces, a lo largo de todo el siglo XIX, la modernidad fue una frustración constante. La modernidad era la aspiración de los liberales. Les ganaron sus guerras a los conservadores en estas interminables guerras intercriollas del siglo XIX y logran fundar países liberales, entre comillas, ¿no? Liberales, de los lemas de orden y progreso se traducen paradójicamente en dictaduras militares, ¿no? Los ejércitos sirven para reprimir a sus propios pueblos, para obligar, como en el caso de Guatemala, a los indígenas a bajar a la boca costa y a la costa a cultivar forzadamente los productos agrícolas que la oligarquía terrateniente quería exportar por demanda del mercado mundial capitalista.
Entonces llegamos al siglo XX, a los albores del siglo XX, con el sueño de la modernidad pendiente, pendiente como una frustración. Entonces ocurre en América Latina un ciclo de revoluciones modernizadoras, es decir, por medio de revoluciones armadas, los grupos progresistas de la sociedad quieren instaurar la modernidad, ya que no se pudo hacer en el siglo XIX, insisten en hacerlo en el siglo XX, ¿no? Y este ciclo de revoluciones modernizadoras pues llega hasta los años 70 y 80. La primera revolución de este ciclo latinoamericano de revoluciones modernizadoras fue la mexicana en 1910. La segunda fue la guatemalteca en 1944. La tercera fue la Revolución Cubana en 1959. Luego le siguió la Revolución Chilena por la vía pacífica en 1970 y finalmente la Revolución Nicaragüense en 1979. ¿Por qué podemos aunar a todas estas revoluciones bajo una misma denominación, revoluciones modernizadoras? Porque si nosotros analizamos la agenda en México de Madero, de Álvaro Obregón, de todo lo que después iba a ser el PRI, la agenda de la Revolución Mexicana, Carranza, Obregón, que era el ala criolla de la revolución, porque en México hubo una ala criolla de la revolución que empieza con Madero, Huerta, Carranza, Elías Calles, Álvaro Obregón y hasta llegar a Cuauhtémoc Cárdenas. Y un ala popular representada por Villa y Zapata, ¿no? Un ala popular que fue traicionada, ambos líderes fueron asesinados en fin de cuentas. Y la revolución mexicana se la apropian los criollos, pero por la vía de una cierta democratización del Estado y de una modernización de la economía, que es lo que catapultó a México como una potencia latinoamericana. Entonces, en México, por la vía de la revolución, se logra un estado de bienestar que, aunque ha sido desmantelado a partir de Salinas de Gortari, todavía su inercia es enorme en México, a pesar de todos los problemas que tiene ese hermoso y querido país. Entonces, la agenda, decía, de la Revolución Mexicana era, 1, echar al dictador militar que representaba los intereses feudales o feudalizantes de la oligarquía, que era el principal obstáculo para instaurar la modernidad, es decir, el capitalismo en lo económico y la democracia en lo político. ¿Cuál fue la agenda de la Revolución de Octubre en Guatemala? La mismísima, echar a un dictador obsoleto, militar, que gobernaba con mano dura, para instaurar la modernidad política, o sea, el Estado democrático y la modernidad económica, es decir, un capitalismo moderno. Si ustedes escuchan el discurso de toma de posesión de Arbenz, que está en YouTube, Arbenz dice claramente: queremos hacer de Guatemala un país capitalista moderno. En ningún momento habla Arbenz de socialismo y mucho menos de comunismo, esa mala palabra que a la derecha le provoca pesadillas y sueños húmedos. En el caso de la Revolución Cubana, la agenda era la misma que en México y en Guatemala, porque sepan ustedes, para quienes no lo saben, que la Revolución Cubana no empezó siendo, la agenda de la Revolución Cubana no empezó siendo socialista, empezó siendo una revolución capitalista, nacionalista, ¿verdad?, que tuvo el apoyo de Estados Unidos. Yo creo que Fidel Castro no habría podido triunfar sin el apoyo de Estados Unidos, es decir, un apoyo que se manifestó quitándole el apoyo al dictador Batista y publicitando la gesta de la Sierra Maestra en los medios masivos estadounidenses por medio de periodistas estadounidenses que subían a la sierra. La agenda era esa,
la misma, echar a un dictador militar que representaba los intereses de una oligarquía que constituía el principal obstáculo para modernizar la economía, es decir, el principal obstáculo para instaurar un capitalismo más o menos democrático y para instaurar un Estado democrático. O sea, la modernidad, la agenda era la modernidad, el sueño era la modernidad. Lo mismo ocurre con la revolución chilena, ¿no? Allende llega, siendo miembro del Partido Comunista, llega al poder gracias a una coalición de izquierda en la que había posiciones mucho más extremas hacia la izquierda que la del Partido Comunista, e intenta precisamente hacer lo mismo, instaurando un capitalismo moderno y un Estado moderno, ¿no? En todos los casos, para instaurar la modernidad capitalista, se hace una reforma agraria. Se intenta hacer una reforma agraria para crear una base amplia de pequeños propietarios agrícolas en lugar de una base de unos cuantos pocos hacendados terratenientes latifundistas. El caso de Nicaragua intentó lo mismo, pero el caso de Nicaragua ya la derecha mundial tenía experiencia en estas revoluciones, inundó Nicaragua de ayuda internacional hasta que llegó un momento en que los sandinistas no daban un paso sin la ayuda internacional. La cooperación internacional se convirtió en una fuerza paralizadora de la revolución, no se hizo la reforma agraria y las consecuencias las estamos viendo en la actualidad. Sin embargo, la agenda era la misma, echar a un dictador militar que representaba los intereses de la oligarquía terrateniente como principal obstáculo para crear una base económica de pequeña propiedad agrícola que permitiera el despegue del capitalismo, tal como se hizo en Estados Unidos. Esa era la agenda, la modernidad. Me parece que ha quedado clara la idea de que la agenda de todas estas revoluciones era instaurar la modernidad en lo económico y en lo político. Y la Revolución de Octubre guatemalteca no es la excepción a esta regla que estamos tratando de clarificar esta mañana. De hecho, la agenda de la Revolución de Octubre guatemalteca implicaba precisamente modernizar el Estado y la economía, ¿no? Ahora, todos sabemos que aquí hubo dos etapas de la Revolución de Octubre. La primera, la de Juan José Arévalo, y luego la de Arbenz, que fue la que truncó la CIA con la ayuda de algunos oficiales del ejército y naturalmente de la oligarquía guatemalteca. Estas dos etapas son importantes de diferenciar por el hecho de que la etapa arevalista implicó la modernización del Estado. Es decir, Arévalo se centró en la tarea de modernizar el Estado y Arbenz se centró en la tarea de modernizar la economía y le tocó hacer o intentar hacer la reforma agraria. Quiero ir cerrando esta primera fase del programa, clarificando aún más el hecho de que hay dos maneras de pasar del feudalismo al capitalismo. Una es la vía de la pequeña propiedad agrícola, es decir, crear una gran base de propietarios agrícolas que vendan su producto agrícola a una clase de industriales que industrializan ese producto y lo venden internamente primero, creando así un mercado interno fuerte y dinámico, y luego para relacionarse con el mundo por medio de la exportación y la importación desde una posición económica de fuerza. Este esquema crea una clase media asalariada grande, una minoría pobre y una minoría rica, ¿no? Es el esquema estadounidense. No estamos hablando de otra cosa más que de la experiencia histórica de la modernidad que conocemos. El otro camino para despegar al capitalismo es un camino más lento,
y que lentísimo y de grandes costos sociales, que es intentar crear una economía moderna a partir de la gran propiedad terrateniente latifundista. Y es un camino lento, tortuoso y doloroso por el hecho de que el latifundio es una fábrica constante de pobres, de campesinos pobres, sin tierra, sin educación, sin salud pública, y por lo tanto ese camino del capitalismo está condenado por lo general a fracasar. Este ha sido nuestro caso y el caso de la América Latina. Vamos a una pausa. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Analizamos, sintetizamos y evaluamos las relaciones y la esencia de los fenómenos y los hacemos radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas Que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Queda libre la vía en el kilómetro 41 ruta antigua hacia San Lucas, ya que los 2 vehículos involucrados en un accidente fueron retirados con grúa del lugar. Motorista colisiona su motocicleta en la calzada Milla, Vidaurre y Cuchilla, zona 6 hacia occidente. Se recomienda tener precaución al circular por el lugar. Actualizando la información mundial. La cuenta regresiva está llegando al final y este jueves será el día histórico en que el ARSAT-1, primer satélite geoestacionario argentino, será lanzado a las 18 horas locales hacia el espacio desde la base de Kourou en Guayana Francesa. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López, señaló que fueron encontrados 108 pipas abandonadas en el estado Zulia, las cuales contenían 23.760 litros de gasolina. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Desarrollando una actividad sistemática y creadora. Para descubrir, comprender e interpretar la esencia de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Transmite en 92.1 FM y en www.radiousac.org. La voz de la primera universidad centroamericana y cuarta en América Latina. Tricentenaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Estamos en Políticamente Hablando, un programa de pensamiento crítico auspiciado por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, conversando sobre la agenda de la Revolución de Octubre que estamos conmemorando a lo largo de este mes, la vigencia de esa agenda y el sentido histórico que tiene esa revolución, porque no lo tuvo, lo sigue teniendo. Antes de continuar con nuestro análisis de esta mañana, quisiera hacer un anuncio de la Escuela de Ciencia Política de la USAC. A partir del año entrante, la Escuela de Ciencia Política pone en práctica un proyecto de expansión de las carreras de ciencias sociales, sociología, antropología, ciencia política, etcétera, en los centros regionales de la Universidad de San Carlos.
esta política de extensión, esta política de expansión de las carreras de ciencias sociales obedece primero a un análisis realizado por la escuela en el sentido de que existe una demanda ingente de este tipo de carreras en los centros regionales y naturalmente el establecimiento de la necesidad de la formación de científicos sociales en el interior de la República. Es imprescindible crear una generación de personas capaces de pensar su región y su país con el instrumental metodológico y crítico que proporcionan las ciencias sociales. Y en ese sentido, la Escuela de Ciencia Política, la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos trabajan conjuntamente en este y otros proyectos, uno de los cuales voy a anunciar cuando lleguemos a la tercera sección de nuestro programa. Siguiendo con nuestro análisis, decíamos en la sección anterior que la Revolución de Octubre se divide en dos etapas más o menos claras. La primera, la de Juan José Arévalo, que implicó el intento de modernización del Estado, y la segunda, la de Jacobo Arbenz, que implicó el intento de modernización de la economía. Efectivamente, Arévalo dota a Guatemala de una institucionalidad democrática de la cual carecía totalmente y la cual en muchos sentidos sobrevive, naturalmente minada por el cáncer de la corrupción, minada por la disfunción causada intencionalmente por los intereses oligárquicos feudales que siguen siendo el principal obstáculo para la modernidad, para el desarrollo del capitalismo. Sobreviven, decía, hasta la fecha, de tal manera que la Revolución de Octubre tiene una herencia que está viva en el caso de Guatemala. Al final de este programa vamos a analizar la herencia política, la herencia económica, la herencia ideológica y la herencia cultural de la revolución, porque es un hecho evidente que a pesar de que fue un proceso truncado, revertido a sangre y fuego, la herencia de la revolución siguió desarrollándose en esas condiciones adversas. Y, mal que bien, la modernidad sui generis que tiene Guatemala se la debe a la revolución. Pero esto lo vamos a tratar de dejar probado argumentándolo de la mejor manera posible. El hecho de que la Revolución de Octubre guatemalteca se dedicara primero a modernizar el Estado, es decir, a dotarnos de una constitución, de un código de trabajo, a instaurar la libertad de expresión, a permitir la libre asociación de los trabajadores, tanto de los obreros como de los campesinos. Todas estas medidas que son supraestructurales, todas estas medidas que son, digamos, se mueven en la esfera de la cultura política, estaban siendo implementadas sin tocar la base económica todavía y naturalmente sin tocar la estructura del instrumento operativo de la oligarquía feudalizante. Me refiero al Ejército Nacional. Este hecho, que era imposible verlo críticamente en la época, fue analizado por un joven médico de cumplió 26 años en Guatemala, que llegó a nuestro país el 24 de diciembre de 1953 y salió de aquí en septiembre de 1954.
se llamaba Ernesto Guevara de la Serna, y aquí en Guatemala unos amigos cubanos le pusieron el apodo de Che, y desde entonces se le conoció como el Che Guevara. En un libro de Ernesto Guevara que se llama Otra Vez, que es su diario, es el diario de su segundo viaje por la América Latina, cuenta su experiencia en Guatemala y se da cuenta después del derrocamiento de Arbenz que uno de los errores iniciales de la revolución fue empezar modernizando el Estado y no la economía, y haber dejado intacto al ejército en lugar de haberlo deshecho y fundar otro de carácter popular al servicio de la revolución. Naturalmente este análisis lo hace el Che y después lo pone en práctica en Cuba, pero era imposible, yo creo que sería pedirle peras al olmo, hacerle una crítica a Arévalo por no haber hecho eso. Arévalo estaba modernizando el Estado, estaba cumpliendo los sueños de muchísima gente, haciéndolo como mejor sabía hacerlo, ¿no? Actualizando, modernizando el instrumento político que habría de permitirle de manera legal realizar después la modernización económica, ¿no? Naturalmente el camino que sigue el Che y los revolucionarios en Cuba fue distinto, ¿no? Primero tomamos el poder por las armas, hacemos la reforma agraria, fundamos otro ejército y después nos damos una constitución y una legalidad que, valga la redundancia, legalice lo que hicimos en la práctica. Pero en Guatemala no pasó así y me parece que no pudo haber pasado así dada la circunstancia histórica. Lo que hay que extraer de este hecho es que gracias al fracaso de Guatemala, en Cuba las cosas se hicieron como se hicieron y mal que bien, con todos los problemas que tiene, porque los tiene, ahí está la revolución cubana, que a pesar de sus problemas es el gran ejemplo de autonomía y de dignidad latinoamericanas frente a al capital corporativo transnacional. Pero volviendo a nuestro caso, Arévalo entonces emprende la modernización del Estado y por ese camino logra grandes cosas. También por el camino de la modernización de la infraestructura logra grandes cosas que están a la vista y que siguen funcionando en la actualidad. Sería ocioso mencionarlas, ¿no? Ahora, a Arbenz le toca la modernización de la economía y aquí es en donde la revolución entra en conflicto con los intereses oligárquicos locales. Lo que Arbenz quiso hacer fue precisamente lo que hablábamos al principio: crear una gran base de propietarios, de pequeños propietarios agrícolas, ¿no? Para el efecto, en lugar de empezar a expropiar las tierras de la oligarquía, procedió a comprarle a la United Fruit Company las tierras ociosas que tenía en propiedad y el precio que les ofreció fue el precio de mercado vigente en aquel momento. O sea, Arbenz estaba procediendo por la vía de la legalidad. Lo que quería era crear esa base para que fuera precisamente la plataforma de un despegue de capitalista moderno, tal y como Chiang Kai-shek lo estaba haciendo en Taiwán. Quiero hacer el parangón de la revolución guatemalteca con el caso de Taiwán, porque Taiwán es siempre puesto como ejemplo por parte de la derecha de lo que se debe hacer, y la Revolución de Octubre se pone como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y sin embargo, lo que se hizo en Taiwán era exactamente lo que Arbenz estaba haciendo en Guatemala, y lo voy a explicar. ¿Qué pasaba en Taiwán? Como ustedes saben, en la misma época, Mao Zedong tomaba el poder en China, Chiang Kai-shek, el gran general derrocado por Mao Zedong,
cruza el estrecho de Taiwán y se refugia en la pequeña isla del mismo nombre, ¿no? Taiwán tiene el tamaño del Petén. Y China continental, pues por algo se llama continental, ¿no? Es una geografía colosal. Y Chiang Kai-shek se refugia en esta pequeña islita con nada menos que toda la reserva de oro de China. Chiang Kai-shek se lleva la reserva de oro de China a Taiwán y pide ayuda a Estados Unidos, pide protección a Estados Unidos. ¿Qué encuentra Chiang Kai-shek en Taiwán? En Taiwán, Chiang Kai-shek encuentra un puñado de terratenientes feudales con miles de campesinos que tributan para ellos. Entonces llega y les dice: voy a expropiar sus tierras y las voy a dividir en pequeñas granjas agrícolas para crear aquí una gran base de pequeña propiedad agrícola. Ustedes se van a convertir en industriales. Y los terratenientes les dicen: no estamos de acuerdo, y Chiang Kai-shek les responde: yo no estoy preguntando si están de acuerdo, aquí esto se hace bajo ley marcial y el que manda soy yo. Y nosotros no sabemos nada de industria, no podemos volvernos industriales. Para eso tenemos la ayuda y la asesoría de Estados Unidos. Entonces yo les compro sus tierras, con el dinero que yo les doy, ustedes van a comprar maquinaria industrial y van a industrializar el producto agrícola que sus campesinos de ahora les van a empezar a vender ya en calidad de pequeños propietarios agrícolas, ¿no? Y esta es la reforma agraria taiwanesa, y esta es la base del despegue de Taiwán, ¿no? Una isla del tamaño del Petén que la derecha pone como ejemplo de potencia financiera, etcétera, 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 y de lo que se debe hacer. Bueno, ¿por qué Estados Unidos apoya un proyecto de modernización capitalista en Taiwán y lo derroca en Guatemala cuando el procedimiento era el mismo, con la diferencia de que Arbenz no había instaurado la ley marcial? Arbenz estaba comprándole a precios de mercado las tierras ociosas a la United Fruit Company. O sea, Arbenz actuaba con una timidez de escolar en relación a Chiang Kai-shek. Y sin embargo, el mismo proyecto se apoya en Asia y se derroca aquí. ¿Por qué? Porque en Asia Taiwán era un escaparate frente al mal ejemplo de la China comunista continental. En cambio, Guatemala, aquí en el traspatio de Estados Unidos durante la Guerra Fría, era un mal ejemplo para el resto de América Latina. ¿Qué se habían creído los guatemaltecos, este puñado de personas que vivían en un país minúsculo y que estaban intentando arrogantemente hacer de Guatemala un país capitalista más o menos independiente, ¿no? Porque en esa época se podía soñar con un capitalismo autónomo de cada lugar. Ahora ya no, la globalización ha cambiado las reglas del juego. Por eso la agenda de la revolución no sigue vigente exactamente como fue, ¿no? El sueño de Arbenz ya es imposible por la globalización. Entonces, la razón por la cual Estados Unidos apoya un proyecto igual al de Arbenz y aquí lo derroca es por el ajedrez de la Guerra Fría, ¿no? Allá le convenía apoyarlo y aquí derrocarlo, así de simple. Pero el proyecto era el mismo, y si Taiwán hizo lo que hizo, imagínense lo que pudo haber hecho Guatemala si la revolución no hubiera sido derrocada. Hacemos otra pausa y seguimos después. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. El enfrentamiento armado interno vivido en Guatemala entre 1960 y 1996 dejó huellas y heridas que el Programa Nacional de Resarcimiento está obligado a atender. Si usted o algún familiar fueron afectados de manera física, emocional o material, tienen derecho a las medidas de reparación que otorga el PNR y a las que pueden acceder gratuitamente y sin intermediarios. Solo deben acudir a la sede más cercana. En el PNR trabajamos por la paz y la reconciliación.
Reconciliación. Por el país que queremos. Gobierno de Guatemala. Con el apoyo del Programa de Acompañamiento a la Justicia Transicional, PAJUST, PNUD y Universidad 921. Ideas que suenan. Ciudadanos de Guatemala, al compás de la marimba, les digo que los frutos de esa época son los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo, la seguridad social, la reforma agraria, la autonomía universitaria y la autonomía municipal. Por eso, en Senderos de Hormigo en Vivo, conmemoramos la gesta revolucionaria de 1944, que dio paso a los 10 años de primavera democrática en el país de la eterna tiranía. Con la participación de la Marimba Nacional de Concierto, que dirige el maestro Lester Homero Godínez. 30 de octubre, 12 horas, Salón Mayor del Paraninfo Universitario, Segunda Avenida 1240, Zona 1. Entrada y parqueo gratis. Invitan Dirección General de Extensión Universitaria y Universidad 921. 92.1. Ideas que suenan. ¿Te gusta la música? La Dirección General de Extensión Universitaria te invita a inscribirte en el Programa de Identificación de Talentos Artísticos de la USAC. Música, teatro, danza, marimba, coro, pintura, estudiantina y mucho más. Infórmate al 2232-4441 y al 2232-6215. Síguenos en Facebook como Dije USAC y descarga el formulario de inscripción. Programa de Identificación de Talentos Artísticos de la USAC, porque tu talento no tiene límites. Último día de inscripción 30 de octubre. El Estadio Revolución, por su belleza ecológica, será el escenario para ver cómo los pájaros pecho amarillo vuelan de rama en rama. La invitación es cordial para que asistan y lo vean con sus propios ojos y lo escuchen con sus propios oídos. Como al término de los 90 minutos reglamentarios, también habrán aprendido a cantar, pero los goles universitarios. San Carlista, asistamos al estadio y apoyemos a nuestro representativo. Este domingo 19 a las 11 de la mañana, el equipo de la Universidad de San Carlos de Guatemala recibe a los pájaros pecho amarillo del Deportivo Guastatoya. Este partido véalo en vivo y en directo por www.radiousac.tk y escúchelo en Universidad 921. Ideas que suenan. Incluye vuelo y canto. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Bueno, continuamos en Políticamente Hablando, un programa de pensamiento crítico auspiciado por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. El segundo anuncio que quería hacer acerca de la Escuela de Ciencia Política es la inauguración en enero del 2015 del primer doctorado centroamericano en Ciencias Sociales. La importancia de este posgrado tiene que ver con varias necesidades académicas del país, pero internamente dentro de la Universidad de San Carlos, este doctorado es particularmente importante porque es un doctorado conjunto auspiciado por la convergencia académica de 3 escuelas de la universidad: la Escuela de Ciencia Política, la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología y la Escuela de Trabajo Social. Estas 3 escuelas, aunadas en un mismo esfuerzo académico, han diseñado el primer doctorado centroamericano en Ciencias Sociales que abrirá en enero del año próximo y que en estos días se estará convocando públicamente a los interesados a enviar su respectiva papelería. Me parece que se trata de un anuncio importante. Es imprescindible forjar una generación de doctores en ciencias sociales en Guatemala,
personas capaces de analizar la realidad nacional con criterio propio, no con el criterio de los profesores, no crear una generación de personas seguidistas de una ideología de derecha o de izquierda, sino intelectuales críticos, es decir, capaces de ejercer su criterio, no el criterio de ninguna de las tres escuelas, ni del criterio de sus autoridades, ni del criterio del profesor del curso. Se trata de fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento historicista, es decir, aquel pensamiento que explica el hecho social como un proceso histórico con causas, orígenes, desarrollos y desenlaces. Y finalmente, pensadores radicales en el sentido estricto del término radical, que significa ir a la raíz. Radical viene del latín radice o radique, que significa raíz, y una persona radical no es una persona extremista como se suele pensar, sino es una persona capaz de ir a la raíz causal de los problemas o de los fenómenos sociales. Entonces, generaciones de intelectuales, historicistas críticos y radicales es lo que persigue este doctorado, es lo que está persiguiendo la Escuela de Ciencia Política, la de Historia y la de Trabajo Social en este esfuerzo conjunto. Decíamos en la sección anterior, analizando la Revolución de Octubre, que la modernización económica consistió, como ha consistido en todas las experiencias históricas de paso del feudalismo hacia el capitalismo, en una reforma agraria que convierte el gran latifundio en una gran base de pequeña propiedad agrícola. Basta volar sobre Estados Unidos, sobre Iowa, sobre Illinois, para ver esa pequeña propiedad. Granjas que son cuadrados perfectos, ¿no? Cientos, miles de pequeños propietarios agrícolas. Sobre esto se puede fundar un Estado democrático. Sobre esto se puede fundar una ciudadanía, es decir, un conglomerado de personas que van a educarse y que son capaces de relacionarse críticamente con el Estado. Por eso son capaces de elegir a sus gobernantes. Pero si nosotros queremos fundar un Estado democrático moderno sobre una base de la gran propiedad terrateniente, lo que vamos a tener es una falsa ciudadanía de pobres ignorantes, ineducados, sin salud pública, ¿no?, que se mueren de hambre y que son manipulados, son incapaces de relacionarse con su Estado de manera crítica, analítica, y por lo tanto no son capaces de escoger con sabiduría a sus gobernantes, no son capaces de escoger con criticidad a sus gobernantes, ¿no? De ahí que nuestro pueblo elija como gobernantes a sus propios verdugos, sobre todo a sus verdugos militares, sus verdugos oligarcas. La experiencia de la Revolución de Octubre suele ser criticada en la persona de Arbenz por el hecho de haber renunciado. Yo creo que esta crítica es merecida solamente en parte, ¿no? Porque la renuncia de Arbenz obedeció, si ustedes quieren, a una ingenuidad de su parte. A él se le planteó el hecho de que el problema era él en lo personal y que si él se apartaba del poder, la revolución continuaría. Si ustedes escuchan el discurso de abdicación de Arbenz, que también está en YouTube, él dice claramente: yo no voy a ser la causa de un derramamiento de sangre en mi país, de tal manera que por eso he tomado la dolorosa decisión, algo así, de renunciar y de dejar el poder en manos de fulano de mi amigo fulano de tal. Porque él creyó que la revolución seguiría y él no tenía vocación de dictador personalista, individualista. Y esta fue la ingenuidad en la que Arbenz cayó y que el país pagó y sigue pagando carísimo hasta la actualidad. Bueno, el proceso se truncó, pero la herencia que deja la Revolución de Octubre se sigue desarrollando, sobre todo en lo cultural. En lo económico, no solo se trunca el intento de la reforma agraria, sino se revierte.
y la tenencia de la tierra regresa a su naturaleza semifeudal, oligárquica, terrateniente. La economía sigue siendo la de un capitalismo absolutamente débil, basado en la extracción de plusvalía absoluta, es decir, en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Las pobrerías siguen creciendo de manera desordenada, sin educación, sin salud, sin servicios públicos. El país comienza a volverse cada vez más un país de más y más y más masas de pobres ignorantes y de mano de obra descalificada, hasta llegar al extremo de exportar mano de obra a Estados Unidos y llegar al colmo de que nuestra economía no depende de aquello que el autollamado sector productivo produce, sino que depende de las remesas de las personas que salen expulsadas de su propio país por falta de trabajo. Entonces, esta es, digamos, la herencia de la contrarrevolución. Pero la herencia de la revolución, a pesar de que en lo económico sus logros fueron no solo truncados, sino revertidos, a pesar de que en lo estatal sus logros fueron mutilados, la institucionalidad permaneció, la legislación permaneció y naturalmente el país estuvo mejor que cuando estaba ubícuo, ¿no? Naturalmente hasta la fecha la gente añora la mano dura. No, en tiempo de ubícuo no había ladrones, no, porque los ladrones se morían. Es la paz de los sepulcros, lo que añora la gente, sí, que no ha vivido nunca una experiencia democrática, sino ha vivido toda su vida en un país semifeudal. Hablaba de la vigencia cultural. La vigencia cultural pues es política, es ideológica y es cultural en el sentido artístico, estético del término, ¿no? Sin duda la experiencia de 10 años de democracia y de intento de modernización, pues a la vez que frustró a varias generaciones de personas, dejó sembrada la semilla de la lucha ya no por la modernización tal y como la entendió Arbenz, sino por la democratización de un país que ya está dejando de ser país, que es un Estado fallido y que está al borde de un desorden violento, porque la institucionalidad del Estado ha caído en manos de una banda de delincuentes. La vigencia política está presente en la lucha de los sectores que siguen insistiendo en la democratización de este país, que siguen insistiendo en democratizar el sistema que nos agobia, que insisten en restablecer las relaciones injustas mediante las cuales nos relacionamos, valga la redundancia, con el capital corporativo transnacional, ¿no? Y culturalmente, en el plano artístico, Guatemala le debe su modernidad estética, su modernidad artística, plástica, literaria a la Revolución de Octubre. Toda la pintura, la escultura, los relieves que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Centro Cívico, toda esa pléyade de grandes artistas que tiene Guatemala, que tienen un reconocimiento continental y mundial, se deben a la revolución, al sistema de becas de la revolución por medio del cual estudiaron fuera Roberto González Goyri, Dagoberto Vázquez, Roberto Sey, en fin, todos ellos y la generación que viene después, Luis Díaz, Efraín Recinos y es su monumental Teatro Nacional, que por cierto el actual ministro de Cultura no supo decir quién había sido el autor del Teatro Nacional, lo cual es lamentable, tan lamentable como que ahí se hagan competencias de motocross, auspiciadas por la Municipalidad de Guatemala y por el alcalde. La vigencia
cultural de la revolución tiene que ver también con la literatura, ¿no? La modernización poética de Guatemala ocurre durante la revolución. Toda la producción poética del grupo Sacertí, la continuidad de la novela de la tierra, de la novela del realismo social con Monteforte Toledo y compañía también se le debe a la revolución. Ahora, la total modernización de la novela en Guatemala va a venir hasta los años 70 tardíamente, ¿no? Pero la modernidad cultural en general, el ensayo con Luis Cardosa y Aragón, la poesía vanguardista, y también el fenómeno casi telúrico literario de Miguel Ángel Asturias, en parte es producto de la Revolución de Octubre. Entonces tenemos una herencia viva de la revolución para reciclarla. El sentido de la vigencia de la agenda revolucionaria reside en el hecho de que aquello que la revolución quiso hacer quedó intacto, y esa es la razón por la cual Guatemala está como está. De tal manera que, si bien no se trata de repetir la experiencia arbencista, sí se trata de democratizar la economía, democratizar modernizando el Estado, ¿no? Y democratizar ahora la cultura en el sentido de las relaciones interétnicas, ¿no? Que todo el mundo tenga el mismo derecho de ejercer su diferencia étnica con dignidad, no unos encima de los otros. Entonces, lo que celebramos, lo que conmemoramos, mejor dicho, en octubre, no es una frustración, es una vigencia. La Revolución de Octubre. Muchas gracias. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.